Este fin de semana se registraron manifestaciones encabezadas por periodistas en diversos estados del país. En la Ciudad de México, la tarde del sábado, un contingente de comunicadores, reporteros, blogueros, activistas y actores marcharon del Ángel de la Independencia a la PGR, con consignas como gobierno fascista que matas periodistas, ya basta de balas y no más periodistas asesinados. Los comunicadores destacaron la gravedad en la que se encuentra el gremio, que el año pasado registró una muerte cada mes y este marzo va a uno por semana. Durante el recorrido y al llegar a la PGR se hizo una especie de pase de lista con los nombres de los más de 100 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha, y se destacó el nombre de las víctimas más recientes: Cecilio Pineda en Guerrero, Ricardo Monluy en Veracruz, Miroslava Bridge en Chihuahua. Esto es parte de lo que dijo Arturo Cano, periodista del diario La Jornada. Cuando se agrede, se lesiona, se hiere o se mata a uno de nosotros, se está agrediendo al mismo tiempo el derecho de la sociedad a ser informada, el derecho de todos a la libertad de expresión. Y por eso demandamos justicia y le exigimos a esta Procuraduría inútil, a este gobierno federal inútil, a los gobiernos estatales que no han podido resolver casi ninguno de los crímenes de nuestros compañeros, que den una respuesta. El documentalista y corresponsal de guerra Temoris Greco dio datos sobre lo que llamó el fracaso de las instituciones creadas para salvaguardar a quienes se desempeñan en el oficio del periodismo. Una de ellas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. 802 casos de agresiones contra periodistas. De estos 802 casos, logró condenas en 2 casos. Este es un índice de fracaso del 99.75%. Asimismo, destacó que Cecilio Pineda y Pedro Tamayo, aún estando bajo el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hoy están muertos. Lamentó que hoy en día ni la Ciudad de México puede garantizar la seguridad de los profesionales de la comunicación. El caso de Rubén Espinosa nos demuestra que la Ciudad de México ya no es un santuario para los periodistas, que estamos expuestos aquí también, pero tenemos que ser también muy conscientes que los periodistas más expuestos son aquellos que viven en los lugares más pequeños, que son bien conocidos por aquellas personas sobre las que reportan, sobre las que están informando. Ellos son los más expuestos porque también trabajan para medios que no se hacen cargo de su protección, que les pagan, como ocurrió en el caso extremo de Goyo Jiménez, les pagan 20 pesos por nota y por foto. De esta forma no se puede sobrevivir. En la movilización se hizo presente una delegación de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, quienes ayer conmemoraron con otra marcha los 2 años y medio de los trágicos sucesos en Iguala. Esto fue parte de lo dicho por el vocero Felipe de la Cruz. Nosotros no venimos a solidarizarnos, venimos a formar parte de esta injusticia, de este dolor que ya no se aguanta en nuestro país, porque definitivamente lo hemos vivido nosotros más de 2 años. Ya no podemos estar juntos. No, compañeros, no podemos estar juntos. Debemos de estar unidos todos en un solo movimiento. Durante el sábado y domingo también se registraron movilizaciones en estados como Puebla, Yucatán, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León. Desde Barcelona, España, la iniciativa Taulé por Mexic lanzó un llamado para que la Fiscalía Especializada cumpla con su responsabilidad de investigar todos los crímenes cometidos contra periodistas y que el mecanismo de protección sea una verdadera herramienta que salvaguarde la vida y seguridad de las personas que ejercen el periodismo. Para Aristegui en Vivo, Laura Barranco. Gracias, Laura. Denise Dresser, estuviste ahí en lo que corresponde a la manifestación de la Ciudad de México. Hubo expresiones en otros lugares de la República Mexicana de rechazo, de repudio, exigiendo justicia por el asesinato de periodistas en México. ¿Cómo fue? Pues fue muy conmovedor y a la vez muy frustrante, porque ha habido un sinnúmero de marchas, de exigencias, las cifras se acumulan. Miroslava es tan solo un asesinato más de los que van en incremento, porque en los últimos meses ha acelerado la tasa de homicidios de periodistas. Parecería que en México ser periodista que cubre el crimen, los asesinatos, el narcotráfico, es vivir en peligro de muerte.
siempre al acecho, siempre atemorizados, siempre ante la posibilidad de ser amordazados ya sea por un delincuente o por un funcionario. Y como lo detalla artículo 19, la organización encargada de proteger los derechos de periodistas y la libertad de expresión a nivel global, la violencia contra periodistas en México provee de fuentes distintas. No solo es el crimen organizado, también es el Estado. Un periodista en México es agredido cada 36 horas y en creo que 45% de los casos el agresor es un funcionario público, ya sea un presidente municipal, un gobernador. Y el problema es que en vez de proteger a los periodistas, el Estado mismo les da un manotazo para callarlos o cierra los ojos. Impactante que ante nuestros reclamos, la PGR simplemente voltea a mirar a casos que le convienen políticamente, pero no los de periodistas asesinados. La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión, como lo mencionó Temoris Greco en la marcha, pues es una figura decorativa. No cumple con su función, no investiga casos, raras veces llega a convicciones. Y el mecanismo de protección a periodistas es una farsa. Quienes hemos apelado a ese mecanismo sabemos lo que entraña. Firmar 25 documentos, presentarte 18 veces para que determinen si tu caso es urgente o no. Después de 6 meses determinan que quizá lo es, pero en 6 meses quizá ya fuiste agredido otra vez o asesinado. Y amanecimos hace días con la noticia de que además ese mecanismo que antes tenía un presupuesto, en el 2017 va a tener exactamente 0. Y otro de las razones de mi frustración y la de muchos en la marcha del sábado fue presenciar la ausencia de solidaridad de gremio. Ahí debieron haber estado la mayor parte de los periodistas, al menos del Distrito Federal. Y no fue así. Ahí debieron haber estado todos los que pensamos que la tarea del periodismo, como lo decía Joseph Pulitzer, en cuyo nombre se da el famoso premio anualmente, es exponer el fraude, la mentira, luchar contra todos los males y abusos, ser campeones sin tregua de los derechos de quienes no tienen voz, pero aspiran a encontrarla en la prensa. Y el ominoso silencio del gobierno también fue reproducido el sábado por el ominoso silencio de muchos colegas, a quienes yo invitaría a estar presentes, porque lo que le ocurrió a Miroslava podría ocurrirle a cualquiera de nosotros cualquier día. Y si no formamos un frente unido de exigencia, el Estado va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo, que es exactamente nada. Sergio Aguayo, bueno, un tema que ha generado una reacción muy importante a nivel nacional e internacional, independientemente de lo que ocurrió con la marcha que menciona Denise, expresiones múltiples a través de comunicados, a través de diferentes maneras, de organizaciones internacionales y, bueno, desde luego la cobertura que se ha dado amplia en algunos medios de comunicación sobre esto desde que ocurrió el asesinato de Miroslava. ¿Qué decir, Sergio Aguayo, de todo esto? ¿Qué entraña al final de cuentas nuevamente el asesinato de la periodista Miroslava, que se suma a los asesinatos de este año, más los de los años anteriores, en un acumulado ya absolutamente desbordado? Carmen, bueno, significa muchas cosas. Primero, que los que publicamos en medios, de cualquier manera, estamos indefensos ante quienes desean limitar la libertad de expresión, agredirla de diferentes maneras. No hay ninguna duda, no tenemos quien nos proteja. Y eso lo mencionó claramente Denise, estoy totalmente de acuerdo. Doy un paso, sin embargo, más adelante sobre su referencia al mecanismo. Es indudable que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos es insuficiente en buena medida porque no tienen la voluntad de ejercer a plenitud el reglamento que les faculta para coordinar a las diferentes dependencias. Y me centro en eso porque, además de criticarlo y denunciarlo, creo que o más bien mi postura es que debemos exigirle mucha más
eficiencia, lo cual lleva al tema de la Junta de Gobierno en papel. El mecanismo de la Secretaría de Gobernación debería coordinar a las diferentes instancias que se sientan en la Junta de Gobierno, a saber, la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, que coincido, es absolutamente irrelevante, intrascendente, vamos, no sé para qué está haciendo. También está la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, si el mecanismo se decidiera a ejercer sus facultades, tendríamos una coordinación mucho mayor que permitiría una mejor defensa de los periodistas que hemos sido amenazados. Pongo dos ejemplos en los cuales ni la Fiscalía ni el mecanismo se meten. Las agresiones digitales, que según artículo 19 han crecido en intensidad. Estamos siendo hostigados por la difamación orquestada, no la crítica bien fundamentada de algún lector que no está de acuerdo con nosotros, sino las campañas de desprestigio lanzadas desde oficinas públicas o privadas. O lo mismo quienes estamos demandados por daño moral, ni la Fiscalía ni el mecanismo se han preocupado por intervenir de alguna forma, excusándose o buscando excusas nimias. En el fondo tenemos dependencias autolimitadas, timoratas, pusilánimes. Y esto es lo que debemos de cambiar en estos momentos, además de denunciarlas, por supuesto. Termino diciendo, tiene razón Denise en la falta de asistencia de la comunidad. Somos un gremio desunido. Qué bueno que ella haya estado, me hubiera gustado hacerlo, pero me encuentro fuera del país por el próximo mes, entonces no podré participar. Pero hoy por la mañana conversaba con algunos colegas de los medios estadounidenses y hay una enorme preocupación y disposición a involucrarse en la defensa del periodismo mexicano, que está, el periodismo independiente, crítico, al servicio de la verdad y de los intereses de las mayorías, están dispuestos a involucrarse como ya lo han hecho hasta ahora. Pero definitivamente necesitamos que las instituciones del Estado trabajen mejor y tengan un compromiso real, y ello requiere que en el gremio nos unamos más allá de nuestras diferencias para exigirles que se pongan a trabajar y a cumplir con su deber. Me gustaría, Lorenzo, antes de escucharte, si no tienes inconveniente, destacar el perfil de la propia Miroslava. Es importante decir que es una periodista, la asesinada, una periodista que contribuyó durante su tarea como corresponsal en Chihuahua a la investigación de asuntos muy delicados y graves. Y creo que es importante recuperar este pequeño video que los colegas de La Jornada han subido y han estado difundiendo precisamente sobre Miroslava Bridge. Hay también un video y fotografías que esperemos contribuyan para resolver este asesinato. Pero dejo correr, Lorenzo, antes de escucharte, esto que La Jornada ha difundido es el compendio de algunas voces de colegas periodistas de este diario, a quien les mandamos un abrazo en un momento como este. Bastaban 10 minutos para que te contagiara, ¿no? El amor por la montaña, el amor por los tarahumaras era desbordante. Una compañera muy gentil, muy atenta, muy solidaria. Pero ella era una gente muy solidaria, muy humana, muy generosa. Entonces era muy fácil trabajar con ella. Pocos reporteros conozco con esta capacidad para tener el pulso de casi todo lo que pasaba en la entidad. Siempre era un norte, ¿no? Siempre sabía lo que estaba pasando en Chihuahua por su trabajo. Estaba muy preocupada por los problemas sociales, económicos de la entidad, y que desafortunadamente tuvo también después que enfrentar los problemas de la delincuencia organizada que se fueron incrementando cada vez más en la entidad. Fue muy importante su trabajo porque le dio voz a los que no la tenían, ¿no?
Creo que la mayoría de las organizaciones confiaban en su trabajo, ¿no? Miroslava era su voz, era la persona que podía demandar todas las injusticias que se cometen en la zona. Una de estas dirigentes, Lucha Castro, me decía ayer, sin Miroslava nos hemos quedado sin voz. Y por eso es tan doloroso y por eso es tan aberrante lo que pasó, porque era una persona grande en todos sentidos, como profesional y como amiga, como compañera. Pues es doloroso, ¿no? El que perdamos a estas gentes que están luchando por tratar de cambiar pues este mundo y este México, tener un país mejor. Lorenzo Meyer, bueno, recuperamos este pequeño mensaje de colegas periodistas de La Jornada que describen a Miroslava, una mujer que pues colaboró y trabajó investigaciones especiales incluso junto con Patricia Mayorga, la colega de Proceso con quien hablamos la semana pasada. Patricia Mayorga y Miroslava, pues siendo periodistas en Chihuahua, trabajaron asuntos tan relevantes como la penetración del crimen organizado en el nombramiento de candidatos y en el nombramiento de funcionarios de los municipios de Chihuahua, y un conjunto de informaciones que dejan ahí retratado precisamente con nombres y con apellidos los casos de involucramiento del crimen organizado y la vida de Chihuahua. ¿Qué decir, Lorenzo Meyer, de todo esto en una mañana como esta? Muchas cosas, Carmen. Sergio conoce a un joven que se fue a Chihuahua, un joven de clase media, media alta, se fue a Chihuahua después de haber sacado su licenciatura en el ITAM y decidió irse a trabajar con los Rarámuri. Él mismo fue el que me enseñó que no se dice Tarahumara, se dice Rarámuri. Vi su trabajo a lo largo de varios años y también hace varios años que dejó Chihuahua. Y me lo dijo de una manera, digamos, llena de decepción y dolor. Él se había ya logrado insertar en la comunidad Rarámuri y tenía ya su vida más o menos planeada para seguir ahí, pero la presencia del crimen organizado, me dijo, me impide que intente llevar a cabo mi proyecto de vida, porque ahora tengo una esposa y un hijo. Simplemente no puedo permanecer más en Chihuahua. Él vivía ahí por Krill y dejó hace ya años Chihuahua. O sea, esto está pasando desde hace un buen tiempo. Y aquí voy a un punto complementario, diría yo, con lo que presentaron Denise y Sergio, y enfocándome en Javier Corral. Denise, Sergio le piden al gobierno que cumpla con sus obligaciones. Bueno, pues eso es, creo que sí se tiene que pedir, pero sabiendo que no lo va a hacer. Me pregunto, Carmen, si esto que pasa con con la prensa local en estados como Chihuahua, pero no nada más ahí, no es o es resultado no tanto de la desidia del gobierno, sino de que simplemente no puede, de que ya no hay gobierno ahí. Y lo digo pensando sobre todo en Javier Corral. Javier Corral y Miroslava da la impresión de que tenían una muy buena relación. Javier Corral lo dice, te lo dijo a ti, la semana pasada, lo vuelve a repetir en Proceso. Era un amigo de la familia de Miroslava, tenía y tiene una relación con su hija. Lo último que uno puede pensar en Javier es que no quiso cumplir con su deber. Él señala que Miroslava nunca le dijo que estaba bajo amenaza, pero en fin, se lo haya dicho o no se lo haya dicho, el gobierno federal, el gobierno local, da la impresión de que hace tiempo perdieron el control. Yo no sé si van a poder, aunque quieran, encontrar a los asesinos, porque primero perdieron el control territorial
hace ya mucho tiempo. Y luego están perdiendo el control sobre el cobro de impuestos, sobre la vida local, incluyendo la prensa. ¿No será, es nada más una pregunta, Carmen, que sí, por un lado, como señala Denise, hay y seguirá habiendo presiones de los propios gobiernos locales y del gobierno federal sobre los medios? Bueno, tú eres un ejemplo clarísimo de que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que reprime las expresiones, la libertad de los medios. Pero a ese gobierno no le conviene para nada que esta tarea también la asuma el crimen organizado. Lo hace ver mal frente al público mexicano y frente al extranjero. Sergio dice que ha hablado con colegas norteamericanos. Yo tuve la semana pasada la visita de un periodista japonés que su periódico lo envió precisamente, exclusivamente, a ver qué estaba pasando con los periodistas en México. La atención del mundo externo no creo que le favorezca en nada al gobierno, no creo que sea por desidia, porque Renato Sales simplemente se dedica a otras cosas, sino porque no pueden, porque ya lo rebasó hace tiempo en muchos ámbitos este segundo gobierno, este gobierno negro, este gobierno a las sombras, que lo mismo trafica con drogas, que cobra impuestos, que hace justicia a su manera. Un obispo en Guerrero nos acaba de informar que entró en contacto con el crimen organizado y que en la relación con este crimen descubrió que hay una parte de la sociedad que los ve como a los criminales estos como protectores, como alguien que hace por ellos lo que el gobierno no hace. Y entonces estamos en algo mucho más complicado que simplemente que no quiera el gobierno cumplir, se haga tarugo en relación a una de sus obligaciones, a la obligación primordial, a la que nos dijo Hobbes desde hace siglos, que es la esencia del gobierno y que es la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos. Si no hace eso, no tiene sentido. Entonces, vuelvo a mi pregunta y con esto concluyo, Carmen. Creo que son la confluencia de dos factores. Cuando al gobierno le molestan los medios de comunicación, hace lo que se hizo con tu programa, el silenciarlo al menos por un tiempo, y en los estados llegar a los extremos. Pero también está la otra parte, y que ese otro gobierno en las sombras le gana al gobierno formal y le quita espacio y hace esto que acabamos de ver y que vamos a seguir viendo, según me temo. Según te temes, Lorenzo Meyer. Bueno, aquí está un tema fundamental que tiene que ver con la Federación y los estados de la República. Creo que la declaración de Miguel Ángel Osorio Chong el fin de semana sobre Chihuahua, diciendo se nos descompuso muchísimo, y este énfasis que pone, desde luego, le carga la mano al gobernador Corral, que viene llegando a un estado efectivamente descompuesto desde hace rato, gracias a los malos gobiernos de Chihuahua y a una actuación de la Federación que no logró sortear muchísimos problemas como el crimen organizado. Por cierto, en lugar de oír a un secretario de Gobernación decir Chihuahua se nos descompuso muchísimo, qué casualidad, ¿no? Ahora que llega un gobernador como Corral, en este contexto dice lo que dice, y lo dice en un momento donde hay un asesinato de una periodista, que se dedicó a investigar y a reportarle a La Jornada y a los medios donde colaboró en su tiempo de periodista asuntos directamente relacionados con la narcopolítica.
directamente relacionados con esa frontera rota, Denise, con la narcopolítica. Y lo que vemos del gobierno federal es un cargarle la mano a Corral, desde luego en este momento, y no hacer una alusión directa al asesinato mismo. Me parece increíble, digo, no tengo nada contra la esquela del gobierno federal por la muerte de la exesposa de Rubiel Ávila, que pues muy respetable la situación personal del gobernador y que la presidencia considere un asunto necesario manifestar su pésame públicamente a través de una esquela con dinero público, y no hacerlo por el asesinato de la periodista Denise. Quizá por eso no sorprende, pero debería sorprender el silencio de Los Pinos sobre el asesinato de Miroslava, porque hay toda una operación política en este caso. El gobierno de Enrique Peña Nieto sí tiene tiempo para publicar esquelas para la exesposa de Rubiel Ávila, que murió hace unos días. El Estado sí tiene tiempo para usar el presupuesto público, como tú dices, para apoyar a un aliado político en medio de una elección aguerrida en el Estado de México. No tiene tiempo para proteger a periodistas ni honrarlos. Enrique Peña Nieto no ha dicho una sola palabra sobre el asesinato de Miroslava. Y mientras tanto, el gobierno federal intenta usar lo ocurrido con ella para golpear a Javier Corral, responsabilizarlo por la expansión del crimen organizado en Chihuahua bajo su predecesor, como si Javier Corral no hubiera heredado un estado saqueado, un estado infiltrado por el crimen organizado, un estado al cual el gobierno federal hoy no quiere apoyar, porque Corral representa la posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta. Osorio Chong, a pesar de las repetidas peticiones de audiencia por parte de Javier Corral, se ha rehusado a recibirlo. No le da cita, pero eso sí lo golpea en la prensa y aprovecha la coyuntura. El gobierno federal se lava las manos cuando le conviene. Interviene cuando le conviene, como lo está haciendo hoy al mandar a medio gabinete a hacer campaña política en el Estado de México. De eso hablaremos ahora. Para eso sí hay tiempo y recursos. Para Miroslava no los hay. Déjeme detener aquí, antes de irnos al Estado de México, que la cargada es monumental del gobierno federal sobre el tema de la candidatura del señor Del Mazo. Pero aquí hay un tema con el que quisiera cerrar, Sergio, Lorenzo, Denise, que es efectivamente la Federación y el Estado de Chihuahua. No solo por lo que acabas de decir, sino porque, a ver, no es cualquier cosa. Desde luego el asesinato es gravísimo, pero hay que agregar que en el lugar del crimen se dejó una cartulina que no se puede desestimar. Esa cartulina dice, palabras más menos, que es por lengua larga, que lo ocurrido con Miroslava es por lengua larga, con lo cual se enfatiza el asunto de que tenía que ver el asesinato con su oficio periodístico, por un lado. Y por otro lado, esa cartulina dice, y vamos, en pocas palabras, por los allegados al gobernador y por el gober. ¿Qué no tendría la Federación que estar en este momento haciendo algo verdaderamente serio e importante de reforzamiento de la seguridad, de coordinarse con el gobernador Corral, de hacer lo necesario para evitar que algo más suceda si ya ocurrió lo que ocurrió y esa cartulina ahí, pues ni modo que la rompamos y la tiramos al basurero? Sergio, ¿qué piensas? Mira, pienso que el gobierno federal está más preocupado por mantenerse en el poder que por establecer, que por gobernar para todos los mexicanos. A lo que voy es que existe una clara actitud de favoritismo hacia algunos estados, y ya que hablaremos del Estado de México, reservo mis opiniones para ese momento, pero si uno compara el Estado de México con Chihuahua, donde gobierna Javier Corral, el contraste es evidente. Es un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, que está empeñado en favorecer a sus amigos, sean en el sector privado, sean en el Partido Revolucionario Institucional o sea en algunos estados. Cuando se quejan que perdieron el control de lo que está pasando, deberían hacer un mínimo de autocrítica para darse cuenta que ese deterioro en su capacidad de gobernar tiene mucho que ver con esa
con ese gobierno para los amigos, para los cuates que practican de una manera sistemática. Y sí, si uno se pone a contrastar, como lo hiciste, Carmen, entre la esquela a la familiar de un gobernador amigo o la periodista asesinada en un estado no amigo, pues te das cuenta que para ellos hay mexicanos de primera y luego estamos todos los demás que somos de segunda, tercera o cuarta, dependiendo en qué lista nos ubican, si es que nos ubican. Lamentable, pero vamos, es necesario decirlo. Es un gobierno que está gobernando solo para una parte del país y nosotros no estamos incluidos en esa parte. Lorenzo Meyer, para cerrar esta parte, irnos a una pausa y regresar con el Estado de México, les propongo, ¿qué dices, Lorenzo, sobre esta relación Federación-Estado de la República, en este caso Chihuahua, en este caso con un gobernador como Javier Corral, en este caso en un contexto como este? Bueno, a mí no me queda duda de que para Javier Corral este es un golpe que él personalmente va a poner todo el énfasis, ya te lo dijo y ya lo dijo en las entrevistas, tiene la obligación de hacerle frente a este asesinato esclareciéndolo, pero también hay una declaración de Corral diciendo que Chihuahua no tiene los recursos necesarios para hacerle frente a algo que en efecto viene de muchos años atrás. Es una injusticia querer culpar a Corral, decir que porque se fue a jugar golf en un fin de semana, ahí está la prueba contundente de su ineficacia, de su insensibilidad, de su falta de sentido del Estado. Todo eso no hace más que reflejar realmente a quienes lo critican. En este caso, el Universal, un periódico nacional que en más de una ocasión tiene tendencia a seguir la línea oficial, le dedicó a Corral toda una portada para señalar que fue a jugar golf, como si el haber ido a jugar golf, como te lo señaló Corral, con recursos de él, como sale alguien en un fin de semana, fuera muestra de falta de interés a ese gobierno de Chihuahua. Le necesita, urge que se vea que sí tiene un compromiso con las necesidades de Chihuahua, y no veo cómo alguien con una biografía como la de Corral se pueda acusarle de indiferencia y de preferir su deporte y su fin de semana a hacerle frente a las necesidades y las demandas cotidianas de Chihuahua. Esto dice mucho de quienes lo critican más que de Corral, pero Corral puede ser que no tenga, como señaló, los recursos necesarios, y esto desborda a Chihuahua. Un gobierno federal distinto al nuestro no hubiera permitido que se llegara a esta situación, pero una vez que se llega, hubiera puesto todo el énfasis en que se viera que es la solución de este caso y detener esta hemorragia de periodistas. No lo está haciendo, bueno, por falta de voluntad. Puede ser que realmente Chihuahua y muchas otras cosas se les hayan salido ya a todos los que están en la estructura gubernamental de control. Después de todo, este gobierno termina en menos de 2 años. El crimen organizado, los intereses del 80, como se le llama al líder del crimen organizado en Chihuahua, no tienen caducidad sexenal. Ellos tienen un interés de largo plazo, y ahí está una de sus ventajas sobre cualquiera de los gobiernos, que en el caso tanto de la gubernatura de Corral como del gobierno federal, todas tienen fecha de caducidad.
Los narcotraficantes no. Ellos como empresarios de este tipo tienen el horizonte amplísimo. El interés de ellos trasciende los sexenios. Y ese es el temor, esa es la decepción, ese es el coraje, la ira que despierta en los ciudadanos, que nos están dejando, digamos, embarcados y atascados en un sistema de poder que nos va a hacer la vida difícil por mucho tiempo, cuando todos los que están ahora a cargo de los gobiernos se hayan ido, y algunos de ellos se van a ir bastante bien materialmente, y el país pues ya les va a ser indiferente, a ver quién lo salva. Lorenzo, Sergio, Denise, volvemos después de la pausa, regresamos con el Estado de México. Vaya escena la vivida, no faltó nadie, salvo Peña físicamente, pero de que estuvo ahí todo el tiempo.